Voy a sacar una silla entonces para los dos acá. Vamos a hacer la presentación. La presentación la va a hacer de pie. La haces de pie la presentación. No, la coser y todo. Entonces, Acá, no sé, la sacaron. no, querido, lo voy a presentar. Yo me sentaría acá para poder manejar. Y le damos el micrófono. Dale el micrófono. Hola. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Yo soy Ángel León, que para que me ubiquen es el que manda las invitaciones. Bueno, así que tengo esa satisfacción. Y después, en algunos casos, como ahora, me dicen: León, falta uno de los disertantes porque está enfermo, le pido por favor que presente a los panelistas, lo cual es muy sencillo porque son demasiado conocidos y no cuesta nada presentar al doctor Bandieri, que es nuestro presidente de la comisión directiva de la Fundación Nuestra Historia, y menos aún, menos dificultoso es presentar al doctor Carlos Guillermo Frontera, que es nuestro presidente honorario y que he tenido el gusto de servir como vicepresidente durante 8 años. Así que le estoy presentando a dos personas muy conocidas por todos nosotros y muy queridas. Lamentablemente no nos va a acompañar el doctor Iribarne, que también tiene una gran relevancia en el conocimiento del tema que se va a tratar en el día de hoy. Le pido disculpas, doctor, por la magra presentación. No, por favor, suficiente. Pero muy bien, así sintonizada. Bueno, amigas, amigos de Fundación Nuestra Historia, muchas gracias por su presencia. Tanto el momentáneamente ausente amigo Héctor Pedro Toto Iribarne, como el doctor Frontera y como yo, además de una serie de afinidades, compartimos una que es haber tenido y tener a la Universidad de Buenos Aires como alma mater. Alma mater es una hermosa expresión que quiere decir madre nutricia, madre que da vida y que da sustento, alimento. Los romanos denominaban alma mater o llamaban alma mater a las diosas de la fecundidad y de la abundancia. Y después, las universidades medievales incorporaron esto de la madre nutricia como alma mater studiorum, alma mater o madre nutricia del saber, de la transmisión del saber, de la alimentación del saber. Y hoy queremos homenajear a nuestra alma mater, la Universidad de Buenos Aires, que en los 2 siglos que ha cumplido, esto la hace casi una adolescente frente a sus predecesoras, las universidades europeas, por ejemplo, de 800, 600, 400 años. Esto de ser madre nutricia
Lo intentó cumplir la Universidad de Buenos Aires y lo intenta cumplir. Desde luego, como toda empresa humana, muchas veces a los tumbos, con caídas y recaídas, barquinazos, algunas rodadas, y por eso creo que hoy vale el homenaje. Ahora, partamos de una idea, de la idea de la universidad, esto es, de la tradición en la que estamos inscriptos y llamados como deudores y herederos a continuarla y resguardarla para que las futuras generaciones puedan enlazar con ella y no se desfiguren o diluyan. El año pasado estaba preparando un artículo justamente sobre el bicentenario de la UBA, donde planteaba que la universidad fue una creación original medieval, cuando navegando por internet y yendo, cuando hoy prepara algo no va a Wikipedia, fui a la inevitable Wikipedia y ahí me enteré que la UNESCO reconoce como primera universidad la de Al-Qarawin, situada en la Medina o ciudad de Fez, en Marruecos, que data del año 859. No estoy de acuerdo. Escuelas superiores ha habido siempre, en toda cultura, a partir de cierto grado de desarrollo. En China, en las escuelas de escribas en Sumeria, en las escuelas rabínicas, en el Islam, en la Grecia clásica, la Academia Platónica es un caso clásico, en las escuelas superiores romanas, en las enseñanzas de los druidas en las Galias que cuenta Julio César, en las escuelas monásticas y catedralicias entre los siglos VIII y XI de nuestra era. En eso, en ese tiempo, esa Edad Media que aún hoy se llama Edad Oscura, había enseñanza superior, pero aún no eran universidades. Esta es una creación original que aflora en el siglo XII. Porque lo que caracteriza a las universidades desde su nacimiento es la tensión entre los saberes, siempre a superar, y la verdad, siempre a buscar. Y esta tensión se llama investigación. La universidad no tiene por objeto principal formar profesionales, ni siquiera transmitir los saberes, aunque hace todo eso, sino ante todo suscitar la investigación, es decir, investigación viene de seguir un vestigio, seguir los rastros, seguir la pista, la pesquisa destinada a superar las certezas de cada época. Y por eso la antigua y respetabilísima Al-Qarawin, como otras madrasas islámicas algo posteriores, donde también se enseñaba gramática, medicina, astronomía y otras disciplinas, y donde se recitaba el Corán como un catecismo, no fue una universidad. Fue muy respetable, pero no fue una universidad, creación original del Bajo Medioevo. El Islam es una religión del libro, como la religión hebrea o la religión cristiana. Pero en esa res pública cristiana del siglo XII se desarrolló en esas casas de estudio otro elemento que la propia religión reconocía: el logos, es decir, la palabra que se piensa a sí misma, la interpretación, la palabra que se interpreta a sí misma, es decir, investigación también. Universidad es investigación. Partamos entonces de esta afirmación primera y principal. Universidad es, por definición y según su tradición milenaria, investigación. Para dar una fecha de nacimiento, la universidad nace alrededor del siglo XI, se fecha en Bolonia en 1088, en esa república cristiana medieval y consubstanciada con él. Resultó un producto único, tan singular que los antecedentes lejanos o cercanos que puedan invocarse
desde la academia platónica a las escuelas monacales, palatinas o comunales, resultan radicalmente transformados. También es un producto del occidente europeo. El occidente europeo había vivido hasta allí a la saga de la civilización islámica. La civilización islámica estaba mucho más desarrollada que la civilización occidental europea. Y las universidades le van a dar un impulso que pondrá a esa civilización occidental a la cabeza del mundo conocido. Universitas, como vocablo, denota y connota a la vez, primero, una aspiración a la totalidad en que se recoge y conjuga lo diverso en la misma búsqueda del conocimiento. En segundo lugar, la corporación de maestros y estudiantes. Como decían las partidas, con voluntad y entendimiento para aprender los saberes. Corporación. Estos maestros y estudiantes, reunidos en defensa y ayuda mutua, cual dos claustros que se definen recíprocamente. La palabra universitas era desde Roma sinónimo de corporación, y las universidades nacen tomando como modelo las corporaciones del mundo del trabajo, las universitates del mundo del trabajo, es decir, los gremios y cofradías de oficio. Nace allí entonces también la profesión de la inteligencia, del trabajo con el intelecto asimilado al trabajo con las manos. Esto es el profesor que maneja las artes liberales, las artes del hombre libre, por oposición a las serviles de la transformación de la materia, y recibe por ello un estipendio. Y esa imagen, la imagen de Pedro Abelardo en París, en la montaña de Santa Genoveva, estipulando con el estudiante pensión y lección. Y aparece el instrumento del libro, el códex encuadernado que reemplaza al volumen, es decir, al antiguo rollo que debía extenderse hasta alcanzar el pasaje correspondiente. Las universidades, con sus facultades de Derecho, Medicina y Teología, nacen en las ciudades, a partir de Bolonia, de estos gremios o guildas de profesores y estudiantes, con dotaciones instituidas por generosos fundadores. Luego vendrán fundaciones papales, imperiales o comunales. La universidad es ecuménica, católica en el sentido literal de la palabra. Profesores y estudiantes viajaban de una universidad a otra, y las naciones aludían a los grupos del mismo origen que convivían en la fraternidad del campus. Son públicas, esto es, abiertas a todas las clases sociales. Los hijos de los príncipes que viajaban con sus servidores y los de pecheros o campesinos que deben trabajar como copistas, compilar y vender las relaciones o apuntes y servir de apoyo a los más retrasados. Y ahí está la figura de ese poeta francés, de François Villon, los goliardos, los cantos de taberna, los cantos al vino, los cantos al amor de las mujeres, difundidos, si ustedes quieren, cuando Karl Orff puso música, algunos de ellos, en Carmina Burana. Carmina Burana, no como me decía una señora en Santiago de Compostela, Carmiña Burana. Estas universidades son en principio gratuitas, aunque el estudiante debe procurarse techo, sustento y alquilar o comprar libros cuando no convenir el honorario con el profesor. Integran el universo de autonomías de la Edad Media, cada una con sus privilegios y franquías. Estos estudiantes están agrupados, como les dije, por naciones, por el lugar de nacimiento, franceses, lombardos, polacos. Y los profesores cambiaban con frecuencia su lugar de enseñanza, de París a Roma, vuelta a París, luego marchar a Nápoles, la historia de Tomás de Aquino.
de Colonia a París y vuelta a Colonia, como el Meister Eckhart, el gran profesor y predicador dominico. ¿Y el pensamiento crítico? ¿Dónde está el pensamiento crítico? No es un descubrimiento de nuestro tiempo, lo descubrieron ahí las universidades. ¿Es que había acaso pensamiento crítico en esas universidades? La respuesta es que había tanto que podría competir victoriosamente en ese campo con nuestras actuales casas de altos estudios, muchas veces uncidas al yugo de lo políticamente correcto, el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género y, como decían los viejos edictos policiales, y otras intoxicaciones, que equivalen para la cultura de la cancelación a las más crudas herejías de aquel tiempo. El pensamiento crítico de entonces tenía un instrumento temible, la dialéctica, el sic y el sic et non, el pro y el contra. Uno de los libros famosos de Abelardo se llamaba precisamente Sic et non. Y tenía un campo propicio en las disputas, las disputaciones, que eran el nervio de la pedagogía de la época. Dialéctica es diálogos, a través del logos. Dialéctica, la controversia a partir y a través del logos. Y así un Tomás de Aquino podía combatir ásperamente a otro profesor, Sigerio de Brabante, acusándolo de averroísta postulador de la doble verdad, y ambos ser puestos por Dante Alighieri en el cuarto cielo de su paraíso. La disputa, la disputatio, era sobre cuestiones disputadas, los grandes problemas del tiempo. Claro, los grandes problemas del tiempo eran en buena parte teológicos, porque la teología se comentaba y se discutía como hoy se comenta y discute sobre el fútbol o sobre la política. Nos puede resultar difícil concebirlo, desde luego, pero a comienzos del siglo XIV, el hombre de la calle podía ser complaciente o indiferente en cuanto a los asuntos políticos, mientras que tenía una opinión sobre los asuntos del cielo y del infierno, que significaban en ese tiempo mucho para él. Periódicamente, dos maestros se reunían y ante un público de estudiantes y doctores disputaban sobre cuestiones quodlibetales, es decir, sobre lo que se quiera, agenda abierta. Por ejemplo, realismo o nominalismo. Es decir, ¿tienen realidad las abstracciones o solamente existen los seres individuales? ¿Existe la caballidad o existe este caballo, moro, zaino, etc.? Bueno, esto era una gran cuestión que se debatía en ese momento. ¿Puede sostenerse la Inmaculada Concepción o es un gravísimo error? Santo Tomás estaba en contra, los franciscanos a favor. ¿Prevalece la voluntad sobre la razón o la razón sobre la voluntad, incluso en Dios? Otra disputa de franciscanos y dominicos. Y si estaba en juego la teología, las opiniones del contrario podían ser acusadas de herejía. Y entonces, agarrate Catalina. En otras ocasiones, por ejemplo, los juristas se cabrean con los teólogos que les prohibían enseñar derecho romano y se mandan mudar para establecer una universidad en otra parte. Así nació en 1306 la Universidad de Orleans, a 70 kilómetros de la de París, y esto lo aprendí cuando me tocó estar allí y festejé con ellos sus 700 años. Y en todo esto aparece una palabra, verdad, asociada indisolublemente a la institución de la universidad 10 siglos atrás, y de palabra de la que no podemos ni debemos desprendernos. La universidad es conjunción de maestros y estudiantes para la búsqueda del saber, pero esa búsqueda es incesante, no se resuelve en una certeza de una vez por todas, porque, y por eso la investigación es el instrumento del universitario, intenta siempre ir más allá de lo adquirido, más allá de las certezas de cada época. El saber es como una tela de Penélope que se teje y se desteje constantemente.
Lo que permanece y guía es la búsqueda de la verdad, que nunca es definitiva, porque es insondable. Como decía Hegel, levanta vuelo al crepúsculo, surca la noche y los faros de la inteligencia apenas pueden advertir. Comunidad de maestros y estudiantes que por el logo se empeñan en la búsqueda de la verdad. Tal la idea de la universidad que persevera desde sus comienzos y que se debe tener presente hasta en los actuales discursos de circunstancias. En 1921, festejando el primer centenario, se encargó a Ernesto de la Cárcova la confección del sello mayor de la UBA. De la Cárcova también, gran pintor, fue también profesor de la UBA, gran pintor, recuerden ese óleo Sin pan y sin trabajo del Museo de Bellas Artes, formidable. La mujer que embraza el escudo es la patria, transfigurada en Sofía, sabiduría, que toma del texto sobre el que medita. El lema que se lee en la parte inferior es una frase latina que dice Argentum virtus robur et studium. Bueno, cuando uno va al buscador de Google, ¿qué se hace en estos parches? Vamos al buscador de Google, sale en primer término esta traducción. La virtud argentina es trabajo y estudio. Lo confirma el sitio siuba.uba.ar, institucional, historia, psicología, reformismo, anexo, sello mayor, PDF. Muy bien. Al readoptarse en el 2006, con muy buen criterio, por el Consejo Superior de la UBA, este sello que había sufrido algunas modificaciones, consta igualmente la traducción trabajo. Bueno, respetuosamente disiento de esta versión. Dice robur, no labor. Labor sería trabajo. Robur, en latín, es fortaleza. Está derivada del roble como primer significado del término. Fortaleza, constancia de ánimo, solidez, consistencia. La fortaleza, virtud cardinal, ayuda al trabajo, pero no se identifica con él. A ver, acabamos de discutir sobre la traducción de una leyenda en latín. ¿Sirve eso para el que estudia medicina, geología o diseño gráfico? Ciertamente no sirve. Es un pequeño ejercicio de conocimiento inútil. Bueno, es un pequeño ejercicio de conocimiento universitario. España trajo a América las universidades, siguiendo el modelo de Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares. En 1538 se funda la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, República Dominicana. En 1551 la primera continental, la de San Marcos en Lima, famosa universidad. Comparativamente, Harvard nace a partir de un colegio colonial en 1636, cuando ya 10 universidades funcionaban en territorios americanos, pertenecientes a la corona española. Fue un total de 26 las que se erigieron. En nuestro virreinato brillaron la de San Francisco Javier, en Chuquisaca, fundada en 1624, por donde pasaron la mayor parte de los prohombres del año 10, y la de Córdoba, fundada por el empuje de los jesuitas y del obispo Trejo y Sanabria en 1603. Buenos Aires, a partir también de los jesuitas, tuvo su colegio, pero careció de universidad, que no encontró impulso fundacional en la élite local, como nos va a explicar muy claramente luego el doctor Frontera, cuyos hijos estudiaban en el Alto Perú, en la casa de Trejo, cuando no, como Belgrano, podían acudir a las aulas de Salamanca. Algunos también estudiaron en la Universidad de San Felipe en Chile, fundada en 1747, pero que tenía un antecedente en la Universidad Santo Tomás de 1622 de la Orden Dominicana. El núcleo de la enseñanza era la primera escolástica, aunque en el caso de Córdoba fue, hasta la expulsión, la Ratio Studiorum jesuita. Los estatutos de limpieza de sangre impedían el ingreso de negros, mulatos, zambos y mestizos,
aunque en algunos casos, quizá el de Monteagudo que estudió en Chuquisaca, hubo quienes pudieron sortearlo. La Universidad de Buenos Aires, cuando se funda en 1821, no exige ningún requisito de limpieza de sangre. Quiero cerrar esta intervención haciendo referencia a 3 edificios emblemáticos por la tradición y la leyenda que cada uno de ellos encierra, que albergaron aulas de la Universidad de Buenos Aires. Su primera sede fue la manzana de Alsina, Moreno, Bolívar, Perú, la manzana de las luces. Este nombre de manzana de las luces se la adjudicó en 1820 un periódico famoso en esa época que era El Argos. Así se la conoce hasta hoy. Las luces, la ilustración, el siglo XVIII como siglo de las luces, nos sitúa bien en la filosofía predominante en los años que precedieron y acompañaron a nuestra universidad. Aunque hay que tener en cuenta, como decía un filósofo español, Jorge Santayana, que toda oleada de ilustración apaga algunas luces. En esa manzana tuvo sus humildes comienzos la UBA. Algunos cursos también se dictaban en el convento de San Francisco, en la calle Alsina. Pocos estudiantes, falta de materiales e instalaciones para los gabinetes de física y química, huecos en el cuerpo profesoral, también apuro financiero, algunos de los cuales fueron solventados de su bolsillo por el propio fundador y primer rector Antonio Sáenz. En esa manzana, donada a los jesuitas en el siglo XVIII, funcionó la primera imprenta, la de los Niños Expósitos. Estuvo el solar del Real Colegio de San Carlos, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires, y junto a él la iglesia más antigua de la ciudad, San Ignacio de Loyola, edificada por los jesuitas. Allí sesionó la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires y juraron sus gobernadores hasta 1880 y luego la fundación de La Plata. Allí estuvo el regimiento de patricios y se desarrolló el famoso motín de las trenzas. Funcionaron las primeras academias, el Museo de Ciencias Naturales y luego la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También estaba ahí la ranchería. Bajo su planta discurren los túneles coloniales de la ciudad. Entonces, humilde, pero noble y rica en historia y saber, fue pues la primera sede de la UBA. Y yo me voy a disculpar porque estas sedes que voy a mostrar a continuación pertenecen a facultades de Derecho, aunque luego se pasaron a una de ellas, pasaba a Ingeniería. No es cuestión de que esté haciendo hinchada por el derecho, pero... Y veamos ahora el edificio neogótico de Avenida Las Heras y Ascuena, sede hoy de la Facultad de Ingeniería y que anteriormente lo fuera de la Facultad de Derecho. En 1908 se genera un concurso para levantar una Facultad de Derecho que antes funcionaba en Moreno, hoy a la altura de 350, que creo que todavía sigue ahí el Museo Etnográfico. El concurso lo gana un proyecto del arquitecto Arturo Prinz, al que luego se le introdujeron algunas variantes. En el estudio de Prinz trabajaba un gran arquitecto también, Mario Palanti, Palacio Barolo y su primo el Palacio Salvo en Montevideo, Palacio Barolo dedicado a Dante Alighieri. Y se supone que algunos detalles importantes fueron de su mano. En sustancia, se levantaría un edificio neogótico con una gran torre central rematada en una aguja de 120 metros de altura. Esta es la maqueta de lo que habría sido, que está en el hall de la Facultad de Las Heras. Hubo grandes problemas de presupuesto. La facultad inconclusa, como puede verse hoy, se dan cuenta que ha quedado la parte chata, digamos. Muestra sus rosetas, sus arcos ojivales, los vitró con la balanza de la justicia, como fue su primer destino, pero le falta esa aspiración a la altura propia de lo gótico. Se han podido establecer muchos detalles de construcción, muchas formas muy hábiles de construcción a través de la limpieza del frente de esta facultad que ha sido
realizada últimamente. En 1925 es inaugurada, aunque inconclusa. La crisis del 29 suspende los proyectos para completarla. En 1938 se empieza a debatir el presupuesto y se llega a la conclusión que sería mejor darle otra sede a Derecho. Y también esta nueva sede encuentra un retraso en la guerra, en la Segunda Guerra. Pero así se comienza, poco más tarde, el edificio neoclásico de columnas dóricas de la avenida Figueroa Alcorta. La leyenda pretende que el edificio neogótico quedó inacabado por un error de cálculo del arquitecto y que por eso este se suicidó, variando las versiones en la leyenda, si se pegó un tiro, se tiró de los techos de la facultad. Lo cierto es que Arturo Prinz murió de muerte natural rodeado de su familia en 1939, posiblemente dolido porque nunca pudo acabar su obra, no por un error de cálculo de él, sino de cálculo de los fondos necesarios para el punto final. No sería la primera vez. Veamos ahora el edificio neoclásico de la Facultad de Derecho. Y este es un colosal templo griego dedicado a Temis, personificación de la ley eterna, consejera de Zeus. Este edificio, con su corte clásico, responde a la corriente monumentalista en boga en los años 30 y 40, pero no solo en la Italia de Mussolini, sino en el resto de Europa también. Siendo el proyecto ganador, se hizo un concurso y lo ganó un proyecto de los arquitectos Ochoa, Chiapori y Vinente. Fue muy discutido en su época. Los arquitectos de la época denostaban este edificio, pero hay edificios, como se discutió la Tour Eiffel en París o el Obelisco en Buenos Aires, que luego se convierten en símbolos y referentes en el paisaje urbano. Los terrenos originarios eran unas dependencias de obras sanitarias de la nación, y más abajo había bombas y grandes piletones, por eso se hace sobre una elevación. Aquellas bases abandonadas del predio dificultaron mucho la terminación de la obra, especialmente el aprovechamiento del subsuelo. Situémonos a principios de 1949 y vayamos otra vez a la leyenda. Evita, luego de la gira por Europa de 1947, encara ahora una sede para ubicar la fundación que llevaría su nombre. Ella y su esposo son vecinos del nuevo edificio de Figueroa Alcorta porque viven en la entonces residencia presidencial, donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional, donde había sido la antigua Quinta de los Unzué. Y la primera dama ve el templo neohelénico y señala a su marido que sería buen lugar para su proyecto. Llega este rumor al decano de la Facultad de Derecho, que está esperando impaciente para que le den vía libre al traslado. Decide entonces realizar una suerte de mudanza hormiga, con ordenanzas que van llevando libros, carpetas y muebles en carretillas en hilera por la avenida Pueyrredón para ir ocupando las dependencias. ¿Acaso no se enseñaba en las aulas de la facultad que posesión vale el título? Y imaginemos esas caravanas, llevando libros, papeles, muebles. El 20 de abril de 1949, en una procesión que encabeza el decano y los profesores encolumnados, se dirigen a pie desde el templo neogótico, este templo donde todavía algún despistado se santigua al pasar, y ahora van al templo neodórico. El 21 de septiembre de 1949 será la inauguración oficial con la presencia del presidente Juan Domingo Perón, que dijo allí unas palabras. Evita tuvo en 1950 su edificio neoclásico, sede de la fundación hasta 1955. Aquí lo tiene, hoy es Facultad de Ingeniería, que es un recuerdo de niñez que tengo, cuando colocadas sobre su fachada se veían 10 estatuas en mármol de Carrara, obras del escultor italiano Leone Tomasi, que fueron quitadas de allí con destino incierto. Una de ellas, dedicada a la Constitución,
se halla en Barranquera, Chaco. Los lugareños la conocen como la Patona, sin mucho respeto, pero la quieren mucho. Otra, del General San Martín, está también en el Chaco, en la ciudad de Resistencia. La verdad, no he podido encontrar las que elegidas para Perón y para Evita, supongo que habrán sido, no sé si destruidas o guardadas en algún lugar secreto, pero del resto no he podido encontrar cuál fue su destino. Como sabemos, hoy es Facultad de Ingeniería. Lo curioso es que el final de obra de la Facultad de Derecho neodórica nunca llegó. Así como la Facultad Neogótica está inconclusa, el certificado de final de obra nunca llegó. Hasta hace poco seguían realizando obras de saneamiento y extensión del subsuelo aprovechado. En cuanto al salón de actos, tiene una particularidad. Antes, fíjense, hall central o salón de pasos perdidos de la Facultad de Derecho Neodórica, que tiene en los extremos dos esculturas que representan la justicia y la libertad. Yo recuerdo que como estudiante corría toda una versión de un diálogo procaz entre una de las estatuas y las otras, quizá aprovechando su desnudez clásica. Lo he olvidado completamente, pero cosa de la profanidad juvenil. En cuanto al salón de actos, al costado hay un gran cuadro ahí. Les iba a contar que en realidad aquí en el salón de actos hay un estrado, que era el estrado, pero no es en el salón de actos, es en el aula magna, que está del otro lado. Hay un estrado que era donde juraban los abogados en el siglo XIX y donde hoy se presta juramento, donde hemos prestado juramento alguna vez. Pero en este salón de actos hay un gran cuadro que adorna la pared de fondo del salón. Aquí está retratada la augusta ceremonia en que fue creada nuestra Universidad de Buenos Aires, lo que ocurrió en la iglesia de San Ignacio, en la calle Bolívar. El cuadro fue pintado por Antonio González Moreno y descubierto en 1949. En el cuadro se puede ver, está de pie, ahí es Martín Rodríguez, atrás está Rivadavia y en hábito talar, a la izquierda, el que se encuentra es Antonio Sanz, el fundador. Sí, claro. Ahora, ¿cómo hizo González Moreno? Porque fíjense la cantidad de personas. Tomó personal administrativo y de maestranza y estos fueron, digamos, los retrató en cada uno de estos otros personajes. Así que puede ser que una ordenanza que llevara el café a la sala de profesores un día fuera con su chico y le dijera: querido, ese que está ahí, ese soy yo. A mí me causa una cierta extrañeza que ni el templo neogótico ni el templo neodórico tuvieron un final de obra en plena forma. Son como sinfonías inconclusas. Quizá como nuestro propio país, que está siempre comenzando de frustración en frustración. Quiero cerrarlo así, pienso que muy probablemente en nuestras universidades, en la UBA, de acuerdo con su tradición milenaria, se estén forjando en disputa las ideas que alguna vez, que ciertamente creo que no veré, se acabe este infortunio providencial. Muchas gracias. Buenas tardes.
tardes, amigos. Después de haber escuchado la magnífica exposición de mi querido amigo Bandieri, a mí me queda solamente por expresarles un poco la historia de cómo llegamos a tener una facultad o una universidad propia en la ciudad de Buenos Aires. Digo primero, porque esto es necesario señalarlo, sobre todo en épocas como la presente, de que la conquista de España, al igual que la conquista de Roma, tuvo por característica no solo la ocupación territorial, porque España trajo consigo, además de esa conquista territorial, sus instituciones, su cultura y sobre todo el credo católico. Tanto la cultura como la evangelización estuvo dirigida y fue lo suficientemente penetrante a través de las órdenes religiosas que tuvieron su actividad en América. Me estoy refiriendo a dominicos, a mercedarios, a jesuitas y últimamente después a salesianos. Digo esto porque la Universidad de Buenos Aires está íntimamente y estrechamente vinculada a las órdenes religiosas. Vamos a tratar de exponer un poco cómo llegamos a esa conclusión. Ya lo adelantó el doctor Bandieri. Antes de cumplir 100 años del descubrimiento de América, América tenía 3 grandes universidades: Santo Domingo, México y Lima. Todo eso en el siglo XVI, antes de cumplirse el centenario del descubrimiento. Universidades a las que tuvieron acceso incluso indígenas, porque de la Universidad de México fueron egresados hijos de caciques o de jefes territoriales. De manera que eso prueba el sentido profundo de lo que significó la colonización de España en América. Ahí hablamos de las instituciones y de todo aquello que era posible hacer llegar incluso a los pueblos indígenas. Buenos Aires, como ha señalado también, tuvo con retardo su universidad, recién en el siglo XIX. Pero esto no significa en modo alguno que esto ha sido desinterés, falta de voluntad, imposibilidades futiles. No, todo lo contrario. Fíjense ustedes, ya en el año 1617, 40 años apenas después de la fundación definitiva de Buenos Aires, cuando Buenos Aires tenía 1.700 habitantes, hay un profundo interés por incorporar estudios superiores. Y eso se reclama a la gobernación del Paraguay, de la cual dependía Buenos Aires. Poco tiempo después, Hernán Darias firma con la orden jesuita un acuerdo para instalar en estas tierras de Buenos Aires, una escuela de estudios superiores. El interés que los jesuitas ponen en esto se va a demostrar paulatinamente a medida que avance el tiempo. Sabemos que en lo que fue el Río de la Plata, los jesuitas primero fundaron la Universidad de Córdoba y poco tiempo después la Universidad de Charcas. Digo
la incluyo porque formaba parte del territorio del Río de la Plata. Una y otra universidad dieron posibilidad a muchos de los hombres que más tarde habrían de emprender la tarea emancipadora, especialmente la de Charcas. Los jesuitas tuvieron siempre interés de instalar en Buenos Aires una universidad. Se preocuparon por ello. Incluso llegaron a tener contactos muy importantes con las autoridades. Pero ¿qué pasa? Logran sí, después de que unas cartas aunas de su provincial dispone concretamente que se instale una universidad o una academia en las tierras de Buenos Aires a la manera de la Universidad de Córdoba, consiguen sí instalar un colegio ya de estudios desarrollados, de estudios más importantes que las primeras letras, en lo que es hoy la calle Bolívar, y donde fuera, por supuesto, el colegio de los jesuitas. La idea avanza a través de esas cartas aunas de 1651. Y entonces se encara directamente la instalación de una universidad o academia en Buenos Aires. Todo marcha sobre rieles. Se empieza con un curso de licenciatura en filosofía, donde se enseñaba lógica, metafísica, donde se enseñaba también matemáticas, física y química, y que sus egresados recibían el título de licenciado. Eso todo dirigido por la Compañía de Jesús. Pero el avance hacia una universidad más profunda, más completa, más evolucionada, se ve alentado por una donación que recibe la Compañía de Jesús de un predio que iba a albergar a los alumnos de la licenciatura y del doctorado. Un predio que era una gran quinta y que había pertenecido a un sacerdote. Ese predio estaba entre las calles Callao, actualmente Callao, Sarmiento, Ayacucho y Lavalle. En ese lugar se iba a desarrollar la universidad que habían dibujado o pensado o elaborado ya la Compañía de Jesús. Pero estamos entrando en el siglo XVIII. En el siglo XVIII todos sabemos que se produce un enfrentamiento entre la Compañía de Jesús y la monarquía, que genera, como consecuencia de ello, la expulsión de los jesuitas. Todo queda el intento de haber tenido una universidad. Pensaba perfectamente con escuelas, con cátedras, con promociones, con formas de exámenes. Todo eso está incluso y se puede, tomando material, documentos que han quedado de los jesuitas, se pueden leer perfectamente todos estos proyectos que lamentablemente no llegaron a concretarse en el siglo XVIII. No obstante eso, a los jesuitas, una vez expulsados, se les confiscan todos los bienes, y el entonces gobernador de Buenos Aires, que fuera más tarde virrey Bertis, en 1744 resuelve crear las temporalidades, que era la entidad que iba a administrar esos bienes que habían sido tomados a los jesuitas. Y de allí surge la idea del cabildo eclesiástico de crear una universidad. Ya el cabildo eclesiástico
no dependiente de la orden, sino integrado por el obispado y el clero secular. Y ahí encontramos, por ejemplo, una idea que le comunica al señor Leibniz Baltasar Maciel, que fue un sacerdote de gran influencia en el cabildo eclesiástico y que se ocupó muy seriamente de los bienes que habían pertenecido a los jesuitas. Y le propuso la creación de un convictorio y de una universidad. No prosperó a pesar de tener la anuencia del propio gobernador. Sabemos que Buenos Aires va a ser la cabeza del virreinato del Río de la Plata, creado durante el reinado de Carlos III. Y Carlos III se va a ocupar, mediante una real orden, ya no real cédula, real orden, de disponer la creación de una universidad en Buenos Aires. Pero tampoco se llega a concretar. Estamos hablando de más allá de mediados del siglo XVIII. Nada de eso ocurre. Solamente funciona el protomedicato que ya había sido creado, como digo, por Vázquez, siendo gobernador. Un protomedicato dedicado no solamente al aprendizaje de la medicina, sino también a la administración de los centros de salud. Y tal vez con mayor profundidad y ocupación a ese tipo de tarea, es decir, la administración. Pero a él acudían aquellos que pretendían ejercer la medicina o la cirugía. Y hago la distinción porque en aquellos tiempos se daba mayor importancia y se otorgaba mayor categoría al médico que al cirujano. El protomedicato trabajó y permaneció después de producida la Revolución de Mayo. Es decir, que en el periodo hispánico, Buenos Aires solo tiene intentos de escuela superior, más aún el intento fallido de los jesuitas. En el periodo patrio van a aparecer dos entidades nuevas. Una va a ser la Escuela de Medicina en 1813 y en 1815 la Academia de Jurisprudencia. La Academia de Jurisprudencia que va a fundar Manuel Antonio de Castro y que va a ocuparse de alguna manera superar el inconveniente que tenían en Buenos Aires la falta de conocimientos procesales por parte de los abogados. El nivel de abogados litigantes era bajo, y era bajo porque su egreso de la Universidad de Córdoba o de Chile, etc., carecía de la práctica necesaria. La práctica necesaria que habían tenido, por ejemplo, los abogados que intervinieron en la Revolución de Mayo, por el caso de Paso, de Moreno, de Castelli y de Monteagudo, porque la Universidad de Charcas había creado la llamada Academia Carolina. Llamada Carolina en homenaje al rey Carlos. La Academia Carolina era aquella que se dedicaba a convertir en prácticos a los abogados que tenían un título universitario, sí, pero que no los habilitaba para ejercer la profesión. Eso es lo que pasó un poco con Belgrano, que nunca hizo la academia en Salamanca, porque como Belgrano terminó sus estudios en Valladolid
no tenía el privilegio que tenía Salamanca. Salamanca permitía el ejercicio de la profesión sin hacer academia alguna, mientras que las otras universidades sí lo requerían, y lo requirió también la Universidad de Charcas. ¿En qué consistía esto? En un curso prolongado de varios años, donde la enseñanza de la práctica forense era muy profunda y muy seria, pero que permitió elevar el nivel de los egresados de la universidad. Esta academia, como vamos a ver, va a subsistir más allá de la creación de la Universidad de Buenos Aires, hasta que se creó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la Cátedra de Derecho Procesal. Entonces ya no tenía sentido esta otra academia cuyo objetivo era explicar el procedimiento y de alguna manera introducirlo en la vida forense. Bien, pasa el tiempo y en 1816 el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, se comunica con el presbítero Antonio Sanz, teólogo conocido, hombre de estudio, de reconocida profundidad y seriedad, y le encomienda trabajos preparatorios para crear en Buenos Aires la universidad. Por supuesto, el presbítero Sanz trabaja intensamente. Y en 1819, nuevamente Pueyrredón se comunica ya directamente con el Congreso que había sido trasladado a Buenos Aires, con el Congreso de Tucumán que fue trasladado a Buenos Aires, y le hace saber de la necesidad de llevar a cabo definitivamente la instalación de la universidad. Al poco tiempo, todos sabemos que la situación del país determina la renuncia de Pueyrredón y es designado director supremo Gondó, que lejos de olvidarse de este compromiso que había adquirido Pueyrredón, insiste con el padre Sanz para continuar los trabajos. Y el padre Sanz continúa sus trabajos que van a significar, después vamos a ver cuáles fueron, van a significar realmente la concreción de esa aspiración que se había demorado durante mucho tiempo. En el año 20, nada de estos aspectos de difusión cultural llegan a completarse. Sabemos que la batalla de Cepeda termina con el gobierno nacional y comienza la anarquía de la provincia de Buenos Aires, estrictamente de la provincia de Buenos Aires. Esa anarquía que va a significar muchos gobernadores, muchos golpes de Estado, muchas situaciones de inconsistencia, de incumplimiento de pactos, como por ejemplo el Tratado de Pilar, todas esas cosas que ponen a Buenos Aires en una situación de inestabilidad permanente. Cuando culmina el año 20, se llega a una estabilidad, por lo menos que permite ocuparse de las cosas trascendentes para la provincia y para todas las provincias unidas. Es designado gobernador el general Martín Rodríguez. Y Martín Rodríguez va a llevar a cabo, junto con su ministro de gobierno, de Luca, el reflotar la idea de hacer una universidad en Buenos Aires. Y es muy interesante que observemos algunos detalles del proceso que se llevó a cabo entre
el gobernador por un lado y el presbítero Antonio Sáenz por el otro. Fíjense ustedes, por un decreto del 7 de febrero de 1821, Rodríguez se dirige directamente al padre Antonio Sanz, al presbítero Antonio Sanz, y luego de destacar sus virtudes individuales e intelectuales que eran profundamente reconocidos en su época, le pregunta sobre en qué quedaron o cómo están los estudios para la instalación universitaria. El día 12 de febrero, el presbítero Sáenz le contesta informándole sobre cómo ha distribuido las cátedras de matemáticas y álgebra, así como la manera de elegir doctores para ejercer la docencia en la universidad. Y el día 13, al día siguiente, le manda una nueva comunicación al gobernador, haciéndole saber que ha escrito 2 reglamentos para regir por un lado a la universidad y por el otro al colegio. Frente a esta situación, el gobernador decide designarlo directamente organizador definitivo de la Universidad de Buenos Aires, con el título de rector. En el interín, Sáenz ha tomado medidas muy trascendentes y muy importantes. Se ha comunicado con el Caviato y el Cabildo Eclesiástico y han firmado un concordato del cual surge que la Iglesia se compromete a dar parte de su propio peculio para la fundación de la universidad. Esto es muy importante, sobre todo porque en ese momento las provincias unidas, incluso Buenos Aires, no estaban en condiciones de poder entregar una suma necesaria como para completar la tarea de fundación. Es muy interesante porque, como bien sostiene Juan Agustín García en su obra titulada La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, que se ha jactado durante mucho tiempo por ser una universidad laica, es producto de las sopanas. Porque desde su primer rector y de los que colaboraron con el primer rector, existe constantemente el aporte decidido y definitivo de la Iglesia. Esto muchas veces se olvida cuando se habla de la universidad y de los grandes profesores que han tenido y que tienen. Pero aquel aporte tan importante es interesante señalarlo. Otra cosa que puede interesar, creo, Sáenz se propuso organizar el claustro con los doctores que se presentaron con el fin de realizar una tarea docente. Pero se presentaron y no fueron designados simplemente por esa actitud voluntarista. Fueron sometidos a un verdadero examen de competencia y de antecedentes curriculares. Eso es muy importante tener en cuenta, sobre todo porque era la universidad tan largamente esperada y que tenía que ser la universidad ubicada nada menos que en Buenos Aires. Es interesante también cómo se ocupó Sáenz del departamento de medicina y extrajo de él a todos aquellos que estaban trabajando en esa corporación dedicada a la enseñanza
precisamente médica. ¿Y cómo lo incorpora a él a su proyecto de universidad? Por su parte, con el pleno del consulado, consigue convenir que se incorporen las aulas del consulado dedicadas a dibujo, matemáticas, álgebra, filosofía, a la náutica, a la práctica y a la mecánica, que sus aulas sean todas traspasadas a la universidad. Es una tarea que tiene exclusivamente Sáenz con el prior que en ese momento se llamaba Mariano Vidal. Así avanza con sus preparativos. Se ocupó también de los recursos financieros. Vuelvo a repetir, no era momento económico o financiero lo suficientemente holgado para poder disponer con facilidad de esos fondos que eran necesarios e imprescindibles para la universidad. Pero no obstante eso, él acudió a distintos centros y principalmente a la iglesia para garantizar ingresos suficientes para mantener a la Universidad de Ciandes. Después de largos trámites, con el apoyo, vuelvo a repetir, del gobierno de Martín Rodríguez, la Universidad de Buenos Aires va a ser inaugurada el 12 de agosto de 1821. El juramento al rector Sáenz lo toma el ministro de gobierno, que en ese momento ya no era de Luca, sino que era Bernardino Rivadavia. Y él ejerce al mismo tiempo, en su condición de rector, la toma de juramento de los doctores que integran el comité literario. Ahí nace la Universidad de Buenos Aires. En ese acto nace la Universidad de Buenos Aires. Es una universidad que está dividida en 6 departamentos. El de primeras letras, el de estudios preparatorios, el departamento de ciencias exactas, el departamento de medicina, el departamento de jurisprudencia y el departamento de teología. Esa es la Universidad de Buenos Aires original. Así fue la Universidad de Buenos Aires original. Vamos a ver cómo lentamente esa estructura inicial va a desarrollarse de otro modo. Pero me parece indispensable dedicar un poco a señalar cuáles son las principales tareas que toma a su cargo y que realiza precisamente su verdadero asesor, es decir, el presbítero Antonio Sáenz. Digamos que se propuso en primer lugar organizar el claustro con los doctores, como les he señalado recién, que debían además presentar sus títulos al rector en el término de 20 días, de manera que el apoyo curricular que aquel que pretendía ser profesor universitario debía reunir todos los elementos indispensables para una enseñanza superior como la que se estaba creando y estaba en el ánimo, el espíritu y en el pensamiento permanente de Sáenz. Se ocupó del departamento de medicina, celebrando un acuerdo con el Instituto Médico. Con el prior del consulado, Mariano Vidal, como he dicho, realizó la incorporación de la Escuela de Náutica o Dibujo. Es importante que a principios del mes de julio de 1821 tenía constituido el Tribunal Literario, es decir, el Consejo Académico, como hoy lo llamaríamos. Consejo Académico que era indispensable a los efectos del desarrollo de esa gran casa de estudios. Luego de su juramento como rector, como decíamos, el 12 de agosto de 1821,
Sanz va a permanecer en el rectorado 4 años y en el rectorado encuentra la muerte. Mucho realizó luego de constituida la universidad. Separó los estudios primarios, los estudios preparatorios, agregó cátedras en medicina, en jurisprudencia, en teología. Es decir, la Universidad de Buenos Aires, que hoy es un orgullo de todos, y fue orgullo ya en vida del propio creador, como lo sostiene Juan Agustín García, fue obra definitiva de este gran sacerdote. Pero esto nos obliga a hacer una aclaración que durante mucho tiempo fue confusa. Hubo historiadores o escritores que señalaron a Rivadavia como el inspirador de la Universidad de Buenos Aires. Rivadavia regresó de sus largas vacaciones europeas 5 días antes de la fundación de la universidad. Rivadavia es designado ministro de gobierno como consecuencia de la renuncia del ministro de gobierno, que sí se había ocupado junto con Martín Rodríguez, que era de Luca, se ocupa y tiene la misión de tomar juramento al rector de la universidad. Pero Rivadavia no tuvo absolutamente nada que ver con la creación de la universidad. Y a otra cosa tenemos que señalar que también ha sido motivo de cierta afirmación histórica que por supuesto carente de conocimientos. La Universidad de Buenos Aires, desde su creación, nunca dejó de funcionar como tal. Algunos historiadores han señalado que la universidad no cumplió sus fines durante el periodo de gobierno de don Juan Manuel de Rosas, y eso no es exacto. La universidad siguió trabajando, siguió produciendo egresados. Lo que tuvo que afrontar la universidad en ese momento era la carencia de bienes económicos, porque precisamente el país estaba enfrentado al bloqueo anglo-francés. Por eso estas dos cosas hay que tener en cuenta para poder reconocer de manera definitiva que la casa, que fue nuestra casa, que nos enseñó a muchos de los que estamos presentes, fue obra en gran medida, yo diría en principal medida, del presbítero Sáenz y también del apoyo de la Iglesia Católica. Muchas gracias, nada más. Si hay alguna pregunta, pueden dirigirla. Más que preguntas, felicitarlos a ambos, la verdad que fue excepcional la exposición. Después, a la parte te digo lo de las estatuas del monumento descamisado, porque excede el marco del tema. Lo dejo. Gracias, Pablo. También quiero agregar que ha sido muy, muy interesante los dos expositores esta tarde. Nos han abierto los ojos sobre muchas cosas de nuestro pasado que queremos siempre saber cuál es la verdad, ¿no? Porque sobre la historia también se cuentan diferentes puntos de vista según el historiador, pero me ha gustado muchísimo esa exposición. Se lo agradezco. Nosotros agradecemos la atención de ustedes. Una cosa, fíjense que
no es Universidad Nacional de Buenos Aires, nace en la provincia. Lógicamente, en 1800, pues, con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, pero nunca tomó ese título de Universidad Nacional, como es el resto de las universidades nacionales, ¿no? O sea, un detalle de la denominación. Es muy interesante porque nunca se habla de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se habla de la Universidad de Buenos Aires, porque su origen es provincial, en un buen respiro de Buenos Aires, que ha tenido otros que no han sido tan gloriosos. Esto es un homenaje al interior. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la atención. Gracias a todos.